Muy buenos días, queridos amigos, estoy muy contento porque hoy vamos a preparar un recetón de bandera, un recetón de las abuelas, un recetón que no te voy a mentir, lleva algo de tiempo, pero te aseguro que merece la pena. Mira, picadillo de carne, con un poquito de verdura y de guarnición unas patatas, albóndigas en salsa española para chuparse los dedos. Vamos a ver ya la receta, porque es tan fácil. Para conseguir unas albóndigas bien jugosas te contaré una cosa que a mí me gusta hacer mucho, y es poner en el relleno un poquito de verdura. La verdura la puedes picar en un robo de cocina. Te contaré una idea muy rápida. Pones la cebolla y el ajo en un recipiente apto para microondas con un poquito de aceite y sal. 5 minutos a máxima potencia y ya tienes la verdura pochada. Pero uno es un romántico y le gusta darle al cuchillo y disfrutar cocinando. Ponemos a calentar una sartén y echamos un chorrito de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, pues es sofreír un poquito el ajo. En unos segundos, y antes de que el ajo tome color, añadimos la cebolla picadita. Vamos, lo que viene llamándose un sofrito como Dios manda. Un pellizco de sal y ala. Que se vaya pochando mientras nosotros vamos a aprovechar, mientras vigilamos con un ojo puesto en la verdura, para pelar y trocear toda la verdura en mirepoix, en daditos pequeños. El puerro, por supuesto, bien enjuagado. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Pues ya tenemos la verdurita cortada a grosso modo, quiere decir groseramente, a trozos grandes, no es importante, ya verás, porque luego va a formar parte de la salsa. Y mira la verdurita, esta cebolla y ajo que teníamos aquí pochando ya está en su punto. Ya vamos a formar ya nuestras albóndigas. Bueno, aquí tenemos ya la carne, el picadillo, y tengo también un poco de pan que voy a poner a remojar en leche para que nos amalgame y a la vez nos dé volumen y mucha jugosidad. Esto lo que hace es conseguir que la carne de las albóndigas no quede demasiado apretada. Le quito la corteza, así un poquito, porque solo quiero la miga. Voy a cortar el pan en daditos más pequeños para que absorban mejor la leche que le voy a poner ahora. Yo cuando tengo sobras de pan, de cortezas y todas estas cosas, las guardo para preparar pan de Calatrava, que es un postre manchego que está buenísimo, y si queréis un día, pues lo preparamos y lo vemos lo sencillo que es. Aunque ya hay alguno que ha dicho que el pan de Calatrava es murciano. Claro, si Calatrava está en Murcia, tiene lógica, ¿no? Ponemos aquí la leche y el pan que vaya absorbiendo. Mientras tanto nosotros pues preparamos ya la mezcla de la carne bien especiadita, ¿eh? Aquí tengo 1 kilo de carne, yo preparo para toda la familia, mezcla de carne de vaca y carne de cerdo. La carne de cerdo le aporta mucha jugosidad y la carne de vaca le aporta sabor, o sea que es una combinación increíble. Añadimos la cebolla y el ajo que teníamos aquí a la mezcla, lo primero. Un buen puñado de sal. Y no te preocupes, porque luego la vamos a probar. ¿Qué te creías? No se puede hacer una masa de albóndigas sin hacer la prueba. Vamos a poner también pimienta negra a cascoporro. Aquí. Bien de pimienta. Cada uno que le ponga el gusto. En mi casa nos gustan las comidas bien potentes. Además, un poquito de comino que le va fantástico. Comino en polvo. Y solo falta en mi mezcla este pan, lo habíamos puesto aquí, para dar jugosidad. Ah, casi se me olvida. Y perejil. Perejil picado es súper importante. Mirad, aquí tengo un poquito ya picado. Lo añado a la mezcla. Y ahora viene una cosa muy importante. Con las manos muy bien limpias, no digo limpias, muy bien limpias, y cada uno con las suyas, no vayas tú a meter las manos en las albóndigas del vecino. Ahora, vamos a mezclar todo muy bien. Bueno, ya está bien mezclado y viene un paso que a mí me parece fundamental. Y es, antes de formar nuestras albóndigas, vamos a probar un poco, cocinamos un poco de carne y así sabemos cómo está de punto, cómo está de especiado, de sal, de pimienta, así un poquito. Vamos a probar. Es que la verdad esto me parece una cosa tan lógica, hay que hacerlo. A la mía le falta un poquito de sal, pero de lo demás está genial y está riquísimo. Voy a probar. Un poquito más de sal y ya está. Ponemos un poquito de aceite en la cazuela
donde vamos a cocinar nuestras albóndigas. Vamos formando albóndigas. En mi casa nos gusta de casi 2 bocados, porque si te la metes de bocado, ¿sabes qué puede pasar, no? Que te puedes ahogar. Y las voy poniendo aquí, en este platito que tiene un poco de harina de trigo. Cuando tengamos unas cuantas, las empolvamos. Empolvar quiere decir que las pasamos por harina, pero retiramos el exceso de harina, ¿vale? Harina la justita. Y ya la ponemos a freír. Y así, con todas. Que doren muy bien por todo alrededor. Conforme vayan estando bien doradas, las vamos retirando. ¡Hala! Estas son las últimas. Estas no son compradas, ¿eh? Seguro. Bueno, seguidamente y sin parar el fuego, lo que vamos a hacer es echar la verdura. De esta forma aprovechamos todos los juguitos que nos ha dejado aquí la carne, ¿lo ves? Un poquito de sal. Y ala, vamos a cocinar muy bien esta verdura para hacer una salsita de bandera. Mientras se cocina nuestra verdura, vamos a aprovechar para preparar un poco de guarnición. ¿Qué mejor guarnición que unas patatas, amigos? Voy a pelar unas patatas y ya verás qué cosa más chula vamos a hacer. Ya tengo las patatas, voy a hacer unas bolitas con una cucharilla vaciadora, que es este aparato, que lo puedes conseguir aquí si quieres, si es que te hace gracia, como a mí, y por eso lo tengo en casa. Ahí lo consigues en mi tienda de Amazon, y si no, siempre puedes cortar la patata a daditos, pero yo voy a hacer esto que quedan súper bien, mirad. Pues esto ya lo tengo. Esto lo voy a aprovechar pues, para hacer alguna cremita de verduras. Y si quieres ver una idea muy chula, aquí te dejo un enlace para que veas cómo hacemos esto relleno. Oye, esto da una receta, ¿eh? Las ponemos en aceite, bajamos el fuego hasta que estén blanditas y luego lo subimos para que queden bien doradas. Quiero que te fijes muy bien en el punto de la verdura porque es muy importante. Empieza a tomar color, está tostada, ¿lo ves? Yo creo que la palabra es esa, tostada. Es ahora cuando añadimos un buen vaso de vino tinto. Y cuanto más cuerpo y más color tenga el vino, mejor. ¡A la alegría! Reducimos el vino a la mitad para evaporar el alcohol. El vino ya ha reducido. Vamos a añadir 2 cucharaditas de salsa de tomate. Este es casero, me lo preparo yo. Pero vamos, una salsa de tomate frito que te guste va bien. A continuación añadimos un poquito de agua y si no, si tienes un poquito de caldo. Yo tengo caldo de verduras y siempre va a enriquecer mucho más. De esta forma se ablanda la verdurita, simplemente que dé un pequeño hervor y ya tenemos lista la salsa para pasarla. Queremos una salsa sedosa y aquí nos está pidiendo un poco de líquido, pues le echas un poco más de líquido. Devolvemos la salsa, pero colándola al mismo recipiente que yo le he pasado un papel. Y mirad qué salsa más maravillosa que tenemos. Preparando el pan, porque vas a mojar como un loco. Como siempre que pasamos una salsa por el Turmix, ahora la ponemos a hervir. Y además tenemos que cocinar aquí las albóndigas 10 minutitos, porque esto ya casi está. La probamos de punto. Oh, una rascadita de pimienta. Y ahora sí, ahora sí. Aprovecha muy bien todos los juguitos. Menuda pinta tiene esto, madre mía del Señor. Y le vamos a dar un pequeño hervor. Unos 10 minutos yo creo que estarán bien cocinadas. ¡Hala! Hoy cocinamos albóndigas, meatballs. Bueno, en este caso albóndigas de la abuela. Toma. ¡Ay, qué caballito más guapo! ¿Y cómo se peina de bien este caballo? Sí, sí, tú también, cariño. Tú también eres muy guapa. Tú también, tú también. Las patatitas ya están. Y las sacamos a un secante. ¡Qué bonitas son, eh! ¡Qué doradas! Les ponemos un poco de sal, aprovechando que están en caliente.
Mientras terminan de cocinar las albóndigas, vamos a picar un poquito más de perejil y nos vamos a la mesa. Mira, 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 mira. Mira, mira, porque estamos en tiempo, esto ya está. Lo voy a terminar salpicando generosamente con perejil así recién picadito. ¡Ay, qué cosa más rica, por favor! Me voy a buscar un plato fantástico para probarlo. ¿Qué creías? No sé cuántas me voy a comer. En mi casa solemos preguntar, ¿cuántas quieres? ¿4, 5? Échame muchas, échame muchas. Así para probar. Y bien de salsita. Patatitas, así. ¡Ay, qué bonito! Un poco más de perejil. Y creo que le voy a poner una ramita también. ¡Hala! Tiramos la casa por la ventana. ¡Hala! Ahí estamos. ¿Te apuntas? ¿Gustas? Y llega el momento más duro del vídeo. Mira qué cosa más tierna. ¡Ay! Queridos amigos, recordad siempre lo que os digo. Cocinar poco, disfrutar mucho, que tengáis una muy feliz semana. Y si no te has suscrito a este canal y estás viendo este vídeo, ya estás tardando, hombre. Sed felices. Chao. Wow, madre mía, qué cosa más rica. Viva la salsa española. Y la madre que la parió.